La paz del Señor sea con todos ustedes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a continuar entonces el tema que traíamos sobre la sexualidad, según la Iglesia, según las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a continuar entonces, vamos a darle continuidad al numeral de la Iglesia Católica 2342 y vamos aquí en adelante. Numeral 2342. El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se le considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. La Iglesia nos está enseñando en este numeral que todo ser humano debe tener dominio de sí mismo. Y ese dominio de sí no es que me domine un tiempo y que ese dominio durará toda la vida. No, constantemente el ser humano debe aprender a dominar sus impulsos, debe aprender a dominar sus pensamientos. No solamente los impulsos sexuales, sino también toda clase de pensamiento. Dominar significa que debemos utilizar nuestra inteligencia ya dada. Tenemos que aprender algo muy sencillo. Hay una diferencia entre lo correcto y lo bueno. Correcto es todo aquello que no hace daño ni a nosotros, ni ofende a Dios, ni hace daño a los demás. Aunque a veces hacer lo correcto no sea tan bueno para nosotros. Es decir, hay cosas muy buenas para hacer, hay cosas muy agradables para realizar, hay cosas que a los hombres les gusta mucho o nos gusta mucho, pues hablando de hombres y mujeres, nos gusta mucho practicar. Pero a veces esas prácticas, a pesar de que las sintamos buenas, muchas veces no son correctas. Y entonces aquí es donde la Iglesia entra a decir el dominio de su personalidad, el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo no es que porque yo dominé una vez, yo ya domino siempre. Todo tiene ciertas características. Nuestras situaciones permanentes o nuestras situaciones van cambiando. Va cambiando la manera de vivir el mundo, va cambiando la tecnología, va cambiando, es decir, va cambiando la generación. El mundo va evolucionando. Y en la evolución del mundo también evoluciona el Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día la Iglesia no nos enseña como enseñaba San Pablo en las Escrituras. Ya no nos enseña de esas maneras porque el mundo ha evolucionado. Y por eso la Iglesia evoluciona con el Espíritu. Por eso las enseñanzas cambian. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica tiene algunos parámetros muy diferentes si lo comparamos con los tiempos en que se escribieron la Biblia o los escritos de San Pablo. Ya el mundo ha evolucionado. Y por ende, como evoluciona el mundo, es porque ha evolucionado el Espíritu Santo. Pero el hombre también debe evolucionar su dominio particular. Tiene que tener en cuenta muchos aspectos de la vida para su dominio propio. Es decir, la Iglesia siempre nos pone parámetros de que debemos comprender cuál es la sociedad que vivimos, cuáles son los momentos que estamos pasando, en qué estado psicológico están las personas, en qué estado psicológico o en qué estado social se han desarrollado las personas. Pero dependiendo de cada estado y dependiendo también de su desarrollo, las personas de por sí deben de tener su dominio particular. Y este dominio particular es un esfuerzo que se requiere para hacer lo correcto, no solamente para hacer lo bueno. Nosotros a veces confundimos en las cosas que nos parecen buenas, las confundimos con las cosas correctas. Lo correcto muchas veces no
no lo queremos o simplemente no le ponemos cuidado. Por eso los parámetros de la iglesia nos enseñan a buscar, a hacer siempre lo correcto. Y lo correcto, pues lógicamente, que es buscando no ofender a Dios, buscando no cometer pecado. En estos parámetros de la iglesia es donde nos piden, no nos exigen, nos piden que el dominio de sí, el dominio de nuestros impulsos, el dominio de nuestros pensamientos, el dominio de nuestras iras, ese dominio tenemos que practicarlo día a día. Es una práctica constante en saber elegir lo correcto y apartar un poco a veces lo bueno, aunque a veces lo bueno es correcto. No siempre lo bueno es incorrecto, pero muchas veces no todo lo bueno es correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que para nosotros puede estar muy bien. Por ejemplo, hay personas que salen en pareja a beber, a tomar, a distraerse, pero resultan emborrachándose de tal manera que pierden la conciencia. Entonces dicen que porque estaban en pareja o estaban en familia, estuvo bueno, estuvo bien. Bueno, eso parece bueno, pero emborracharse no es correcto. Entonces debieron pues tomar vino, pero no hasta emborracharse. Ahí es donde empecemos o tenemos que aprender a diferenciar en lo bueno, aunque entre comillas parezca bien hecho, a lo que realmente es correcto. Y por eso debemos tener ese dominio de sí mismo, que es ese límite en decir hasta aquí. Esto no lo puedo hacer porque no está correcto, porque puede ofender a los demás, puede ofender mi propio ser o puede ofender a Dios. Y recordemos el mandamiento, amar a Dios, al prójimo y a sí mismo. O sea que la ofensa a Dios, la ofensa al prójimo, la ofensa a uno mismo, ofende a Dios. Por eso ese dominio de sí, esa práctica de dominar y saber el límite y saber hasta dónde las cosas son incorrectas y no pasar el límite hacia lo incorrecto, ese dominio tenemos que manejarlo y tenemos que practicarlo todo el tiempo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las situaciones cambian, porque la vida cambia, porque el mundo no está quieto, la tecnología avanza. Y con ella tenemos que avanzar nosotros. Por eso la iglesia no es una iglesia como muchos la predican fuera, algunos que son están por fuera de la iglesia católica, predican una iglesia de hace 2000 años y pretenden que hoy en día, en el año 2022, porque ya vamos para el 2022, que pretenden que hoy en día se viva igual que se vivió en el año 60, en el año 70, en el año 100. No puede ser así. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu que se renueva y se renueva en la iglesia. Y por eso los mandatos de la iglesia, aunque nunca se contradicen, se vienen renovando de acuerdo a las situaciones que nos va presentando el mundo. Vamos entonces a mirar el 2343. Numeral 2343. La castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto, él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Aquí la iglesia nos empieza a hablar entonces de la castidad. Cuando hablamos de la castidad no hablamos solamente de aquellos que se quedan sin pareja, de aquellos que no solamente quieren ser célibes, no estamos hablando solamente del celibato. Cuando la iglesia habla de la castidad, habla de un comportamiento adecuado según como nosotros escojamos nuestra vida. Porque existe la castidad para el soltero, existe la castidad para el célibe y existe la castidad para el casado. Entonces, ¿qué es la castidad? La castidad es un crecimiento de madurez en las acciones
que nosotros tengamos hacia la sexualidad. Este crecimiento muchas veces se ve marcado por errores o incluso por tentaciones del pecado. Pero la castidad es ese sostenimiento en siempre mantener las acciones correctas. Es decir, nuestras acciones que sin deliberar a llegar al error nos lleva siempre en un camino de bienestar, tanto para el casado, el soltero o el célibe, como para las demás personas. Esto nos lleva a un comportamiento adecuado hacia la sexualidad. Esa es la castidad que la iglesia pide. Ser castos es llevar un comportamiento adecuado según la vida que hayamos elegido. Lógicamente que según la vida que hayamos elegido, esta castidad se ve golpeada por los pecados o se ve golpeada por el error. Todos cometemos errores, pero la idea de la iglesia es primero, como decía en el numeral anterior, hay que tener un esfuerzo y un dominio de sí mismo para que esa castidad no sea tan golpeada a veces por el pecado. No quiere decir entonces que la iglesia se abre a que todo lo que vaya a decir aquí en adelante es pecado, no. Lo que pide la iglesia en la castidad es que permanezcamos con el dominio de sí mismo, permanezcamos en un buen comportamiento. Las personas castas no solamente entonces son los que deciden estar solos, no, las personas castas son las personas que llevan muy bien su vida sexual. Lógicamente que la disfrutan, porque es que la vida sexual es una bendición, nosotros somos seres sexuados y la bendición de Dios hacia la sexualidad es muy amplia. Sino que muchas personas han obtenido tener ciertos tabú hacia la sexualidad y se han venido trayendo unas tradiciones de enseñanzas que la iglesia ha profundizado en ellas y ha enseñado de una manera diferente que ya las vamos a descubrir más adelante. Pero muchas veces se ha venido por tradición aprendiendo el error. Muchas veces hemos encontrado que malas predicaciones o predicaciones que no van con la actualidad de la iglesia se han quedado en la tradición de las personas y por tradición se viene pensando en la sexualidad como un tabú, como algo mal. Incluso hay personas que han predicado como la sexualidad como si fuese una obra del mal. La sexualidad en ningún momento es una obra del mal. La sexualidad parte del estado biológico del ser humano. Nuestra biología, nuestro estado físico, nuestro estado natural nos indica que somos seres sexuados, no somos seres asexuados, es decir, nosotros participamos activamente de la sexualidad. Entonces la castidad nos indica que debemos participar de esa sexualidad, primero teniendo un dominio de sí mismo y sabiendo hasta dónde está el error, y segundo cuidándonos que esa castidad no sea tan golpeada por el pecado, porque muchas veces nos dice aquí el 23:43 que el pecado golpea mucho la castidad, es decir, la manera de vivir sexualmente y disfrutar del sexo como parte no solamente biológica, sino como parte de la bendición de Dios en la creación. Por eso nos dice que el 23:43 que es un amor de Dios, la sexualidad es un amor de Dios, la castidad es un amor de Dios hacia el hombre. Y son opciones, la castidad son opciones numerosas, por eso Dios conoce, ama y realiza el bien moral según las etapas que nosotros vamos dando en el crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, nosotros tenemos que ir creciendo. Cuando somos niños, pensar como niños, jóvenes piensan como jóvenes, y ya cuando se llega a la madurez, actuar con la madurez. Lógicamente que hoy en día, pues muchos jóvenes quieren actuar con madurez, pero no tienen el suficiente conocimiento
o la suficiente experiencia para actuar bien. Y por eso dejan de actuar en lo correcto. Para actuar en lo correcto es necesario el conocimiento y el uso de la inteligencia y sobre todo de algo muy importante, que es el uso de la experiencia. Porque es que la experiencia nos va enseñando las verdaderas acciones y nos enseña a no cometer tantos errores. Como por ejemplo, no solamente en la parte sexual, en la parte cotidiana de la vida nosotros cometemos errores por falta de experiencia. Por eso muchas personas han sido estafadas en su buena fe. ¿Y por qué son estafadas en su buena fe? Por la falta de experiencia. Cuando ya son estafados, ya tienen experiencia y ya no se vuelven a dejar estafar. Por eso hay algo muy importante en nuestro crecimiento día a día, en nuestra madurez, que es la experiencia. Y siempre le he hecho el llamado a los jóvenes de que aprendan de las experiencias de los que ya han vivido. Porque la inteligencia es un gran factor para nosotros podernos desarrollar en este mundo. El conocimiento también es un gran factor para podernos desarrollar en este mundo. Pero el conocimiento no valdría de nada si no se aplica con la experiencia. Porque la experiencia es la que nos enseña realmente a valorar y a desechar lo malo y a no cometer tanto error. Ahora, la castidad es la reunión de todos estos factores para el bien propio y el bien común en la parte sexual. Es saber valorar la parte sexual, disfrutar de la vida sexual, pero sin ofender y sin dañar ni a uno, ni tampoco a los demás, y mucho menos la ofensa a Dios. Por eso la iglesia nos pide que siempre ahondemos en esa castidad y que permanezcamos siempre en el conocimiento, porque es que la sexualidad no es un producto animal, no es una acción animal, es una acción de personas. Y estas personas las concibe la iglesia como personas de conciencia, y no solamente de conciencia, sino que somos espirituales. Y nuestra vida espiritual, que es la vida con Dios, que es la unión con Dios, esa vida espiritual hay que saberla llevar. Disfrutando también de nuestra parte biológica, también disfrutando de nuestra creación. Por alguna razón, con el amor de Dios, fuimos creados así. Si el designio de Dios hubiese sido que estuviésemos solos, no nos hubieran creado seres sexuados, nos hubiera creado seres asexuados y no tendríamos ese crecimiento o ese desarrollo biológico hacia la sexualidad. Lo que debemos aprender a manejar no es tener un tabú hacia el desarrollo biológico, hacia nuestra sexualidad. No dice la iglesia que tengamos un tabú, sino que empecemos a entender la sexualidad como tal, a comprender qué es y a vivirla y a disfrutarla como bendición de Dios. Porque la sexualidad es una bendición de Dios. Es así como Él decidió hacerlo. Es así como Él decidió que el ser humano se procrease. Y mucha parte de la naturaleza se procrea de esa manera. Otra parte de la naturaleza no. Pero la parte humana, la procreación, Dios quiso y determinó que lo hiciéramos de esta manera. Ahora bien, siendo una bendición de Dios hay que saberla disfrutar. Y por eso la castidad son esas normas que nosotros debemos aprender y debemos llevar a cabo para siempre hacer lo correcto. Vamos a ver entonces el 2344. 2344. La castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. La castidad representa una tarea personal. Es decir, la castidad nos lleva y nos indica a un crecimiento personal para que la persona se desarrolle y así también haya un crecimiento en la sociedad.
Si nosotros desde nuestro interior no aprendemos a llevar nuestra sexualidad bien, con la responsabilidad tal que no haga daño a nosotros y a los demás, lógicamente que vamos a dañar la humanidad. Pero hoy en día es la humanidad y es la sociedad la que maneja la sexualidad. Hoy en día todo lo están manejando por parte sexual. Es decir, están buscando esa bendición de Dios porque como nosotros somos biológicamente sexuados y biológicamente tenemos la inclinación o una libido alta o algunos tienen libido bajita, pero lo más importante es que todos somos sexuados, entonces se utilizan en la sociedad ese parámetro sexual, primero, para introducir el desarrollo económico. Esta ha sido una tendencia desde hace muchos años de que por medio de la sexualidad se llame la atención para el desarrollo económico, para las ventas. Se ha utilizado mucho el cuerpo de la mujer. Hoy en día utilizan también el cuerpo del hombre, mostrando el cuerpo del hombre. Y esa sexualidad no es mala. Ese punto no es malo. Lo malo es que muchas personas y muchas sociedades aprenden primero lo que enseña la sociedad y luego empiezan a crecer individualmente. Y es totalmente lo contrario. Primero hay que empezar a crecer individualmente, a entender qué es la sexualidad, que no es simplemente un acto de desenfreno, ni tampoco es un acto donde tenemos que llevar a cabo ciertas actividades sexuales para sentirnos bien, no, sino también que hay que hacerlo de manera casta. Y de manera casta es un disfrute donde realmente se tenga conciencia de qué es esta sexualidad. La sexualidad y la castidad nos indica que debemos respetar los derechos de los demás y lógicamente hacer respetar los nuestros. La castidad nos va a indicar que nosotros también tenemos una vida espiritual, que nosotros debemos también consentir nuestra espiritualidad, el concepto que tenemos de Dios y la unión con Dios, sin llevar a extremos espirituales con la sexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que la iglesia nos pida que tengamos normas, que tengamos ciertas o que tengamos pulcritud en el manejo de la sexualidad, que esa pulcritud se llama castidad, que ahondemos en la castidad, no significa que veamos la sexualidad como un enemigo o como un demonio. Porque muchas veces, si nosotros vemos malas predicadores o malas predicaciones, nos hacen sentir la sexualidad como si fuese un demonio de la humanidad. Como si la carne, siempre que predican sobre la carne, entonces indican siempre hacia la sexualidad como si fuera un tabú, como si fuera algo realmente tedioso a Dios o que si fuera algo que no agradara a Dios. Y entonces cuando hacen unas predicaciones, es que a toda hora están pendientes de la carne, de la sexualidad, del hombre, la mujer, es que eso es natural. Eso es una parte natural de nosotros. Y es una bendición de Dios de que seamos seres sexuados. No podemos negar esa bendición. Lo que tenemos que hacer es llevar esa bendición con castidad. Saber llevar esa bendición con orden. Saber llevar esa bendición y disfrutar de esa bendición según la voluntad que ha sido de Dios que nosotros la tengamos. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar de esos extremos donde marcan la sexualidad y la vida de la carne, porque siempre que hablan de la carne, hablan de la sexualidad. Y resulta que cuando Cristo y cuando las escrituras hablan de la carne, hablan de la vida mundana. Cuando hablan de los pecados de la carne, y esto tenemos que tenerlo en cuenta y aprenderlo muy bien. Cuando se habla de los pecados de la carne, se habla de los pecados del ser encarnado. Es decir, de los pecados materiales del mundo. No se habla de la sexualidad.
La sexualidad es una bendición de Dios y es bendita, y por eso existe el sacramento matrimonial. Entonces, cuando se habla de pecados de la carne, se habla de todos los pecados que con pensamiento y que lo que hacemos con el cuerpo, las obras, todos son los pecados que se habla de la carne, los pecados mundanos. Entonces, cuando nos predican, y eso es lo que les decía ahorita, que se viene con una tradición, no sé de dónde, una tradición de una mala predicación, y esa mala predicación se ha convertido en tradición, y esa tradición va en contra de las verdaderas enseñanzas de la iglesia. Yo no estoy diciendo con esto que la iglesia nos dice que seamos libertinos, no nos dice que seamos libertinos, nos dice que seamos castos, que llevemos nuestra espiritualidad consecuente con nuestra sexualidad, con nuestra castidad, y por eso la castidad es parte de la espiritualidad, como nos dice ese numeral. Ese numeral 2344 nos está diciendo que esa parte moral y esa parte sexual es parte de nuestra espiritualidad también. Por eso no podemos llegar al límite y decir que todo lo de la carne es sexualidad y que Dios aborrece los pecados de la carne. Dios aborrece los pecados, los pecados, lo que lo ofende, las acciones carnales que lo ofenden, pero no aborrece la sexualidad, porque ha creado la sexualidad precisamente para que el hombre pueda procrearse, puedan haber generaciones. Incluso ha bendecido las generaciones y ha pedido y ha dicho que las generaciones sean numerosas. Eso es una de las grandes bendiciones de Dios. Y a sus seres preferidos, a sus seres bendecidos, siempre les ha otorgado generaciones numerosas. Dios nunca castiga la sexualidad. Por eso la sexualidad no es un pecado. Los pecados de la sexualidad los veremos más adelante, pero no es porque la sexualidad en sí sea un pecado, sino porque se falla la castidad al no aprender a llevar una sana y correcta sexualidad. Tenemos que salirnos de esos límites y de esas tradiciones que vienen allí castigando la sexualidad. Incluso hay personas que predican y dicen que es mejor, como San Pablo lo decía, es mejor estar solo, pero por aquello de la incontinencia, y lo decía en el capítulo 7 de la primera carta de Corintios. San Pablo le escribía a los corintios y le decía, es mucho mejor estar solo. Les daba un consejo, no les decía que tenían que estarse solos, no, les daba un consejo y es mucho mejor estar solo. Pero por aquello de la incontinencia, si no pueden con la incontinencia. ¿Y por qué a Pablo hablaba de la incontinencia? Hablaba de esa necesidad biológica que tenemos los seres humanos, porque es una necesidad plenamente biológica y natural. Entonces Pablo decía, si no pueden con esta incontinencia, entonces cásense, que el hombre tenga a su esposa y su esposa y la mujer tenga a su marido. Y de allí unas condiciones para el matrimonio. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, da algunas características del matrimonio. Si eso no fuera así, si la sexualidad fuera un pecado, pues Pablo inmediatamente hubiera dicho, quédense solos, no se vayan a juntar, porque si se juntan van a pecar y van a ir en contra de Dios. Y esos son los pecados de la carne, ¿no? Los pecados de la carne que se enumeran en las Sagradas Escrituras son los pecados que cometemos con nuestro cuerpo, con nuestro pensamiento. ¿Con la sexualidad se cometen pecados? Sí. Por eso nos indicaban ahorita que la castidad también es muy golpeada por los pecados, por la ofensa a Dios. Pero no siempre que se vive la sexualidad, se vive ofensa a Dios. Entonces tenemos que salirnos de ese tabú. Y aquí vamos a aprender a llevar una sexualidad conforme
a lo que nos enseña la iglesia y conforme hacia la voluntad de Dios. El primer caso es que existe la castidad y que dependiendo la vida que nosotros llevamos, entonces tenemos que llevar algunos parámetros de orden que más adelante nos irán indicando cómo es el orden que debemos llevar. Pero por ahora debemos entender hasta aquí, en esta parte del catecismo, que la castidad agrada a Dios, pero la castidad no es quedarme solo, es muy diferente. Las personas castas, que debemos ser todos, a las personas solas, las viudas o los célibes. Esas son cosas diferentes y ya vamos a llegar a un momento en explicarlas bien. La castidad es para todos. La castidad es el orden que debemos llevar en nuestra vida, sobre todo en esa parte sexual. Sin derrumbar la parte sexual, pero sin libertinaje. ¿Qué significa libertinaje? Como ya les he explicado, libertinaje es la desobediencia, es tomar para sí mismo mis propias leyes, que es diferente a la libertad. Nosotros tenemos la libertad de hacer el bien o de hacer el mal. Esa libertad nos la da Dios. Pero el libertinaje es la persona que quiere vivir sin leyes o con sus propias leyes, con su propia manera de pensar, con su propio juicio. El libertino hacia Dios es el que dice, pues yo creo a Dios de mi manera, yo pienso a mi manera, a mí no me interesan los parámetros de la iglesia, no me interesan esas enseñanzas de los curas, como dicen por ahí, no me interesa. Yo creo a Dios a mi manera, le rezo a mi manera, le pido a mi manera y Dios es a mi manera. Es decir, yo acomodo a Dios y Dios se debe acomodar a mí. Eso es un libertinaje. Cuando nosotros vivimos sin ley, libertinos, aunque las leyes existan, no quieren obedecerlas, no quieren aplicarlas y no quieren tampoco aceptarlas. De esa misma manera son los libertinos espirituales, que ni aceptan a Dios, ni tampoco aceptan sus leyes, ni aceptan la iglesia, sino que son libertinos a su parecer. Ahora, la iglesia pide a aquellos que somos obedientes a ella, pide estos parámetros. Lógicamente que al que es libertino, estas enseñanzas ni siquiera las va a escuchar. El que es libertino ni siquiera le va a tomar tiempo para escuchar una predicación sobre lo que nos indica la iglesia. Aquí estamos enseñando a quienes son obedientes y quieren seguir siendo obedientes a la iglesia católica. Por eso nos enseña estos parámetros. Vamos al 23:45. Numeral 23:45. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. La castidad es una virtud moral y es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir, hombre? Cuando hablamos de una virtud moral, acuérdese que aquí estamos hablando son de los actos, o la castidad es la manera de llevar bien, correctamente nuestra vida sexual. Pero para llevar esa vida sexual y llevarla correctamente, eso es un don de Dios. Y también es una virtud moral, lo que significa que hay que pedirle a Dios constantemente en oración, que nosotros seamos correctos en nuestra vida moral y nuestra vida sexual, que llevemos esa castidad según el estilo de vida que hayamos escogido. Entonces, es una gracia de Dios. Es decir, ¿qué es una gracia? Muchas personas no entienden qué significa la palabra gracia. Yo se lo voy a volver a recordar. La palabra gracia significa que es un regalo inmerecido de parte de Dios, que nos lleva a la salvación. Eso significa la palabra gracia. Cuando nosotros recibimos gracias, estamos recibiendo regalos
inmerecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros para adquirir una gracia no podemos hacer o buscarla o ganarla. Nosotros no hacemos méritos para las gracias de Dios. Por eso se llaman gracias, porque son regalos de Dios. ¿Y por qué Dios da esos regalos? Porque Él es Dios y puede hacerlo. Y lo hace con quien quiere y donde quiere. Sobre Él no hay nadie, sobre Él no hay parámetros de ley que le indiquen a Dios qué está prohibido para Él y qué no está prohibido para Él. Entonces por eso se llama gracia, porque lo da Dios, porque a pesar de que el hombre no se lo merece, Dios se lo regala. Y entonces esa castidad se convierte en una gracia de Dios. Es una virtud, pero es una gracia dada por Dios. Es un regalo de Dios. Pero ¿cómo así? Entonces si Dios da un regalo, Dios no lo quita. Dios no lo quita. Pero para que ese regalo nosotros podamos permanecer como virtud, debemos trabajar constantemente, como lo indicó ya la iglesia antes, teniendo en nosotros, teniendo el dominio de sí. Porque es un regalo de Dios, pero nosotros debemos permanecerlo como virtud moral, con dominio de sí. La castidad se va trabajando también con la oración. El buen comportamiento, no solamente la castidad en la sexualidad, aquí estamos hablando de la castidad, pero el buen comportamiento en sí, las buenas acciones y el buen comportamiento espiritual se va alcanzando con la oración particular, la oración personal. Por eso ya habíamos enseñado sobre la oración y las maneras de hacer oración. Porque la oración nos va dando nos va llevando a que el Señor nos dé esas gracias, a que el Señor derrame esas gracias, esas bendiciones, esos regalos de Él. Y eso abunda en nuestro espíritu. Y al enmarcar nuestro espíritu, pues lógicamente que cada día nuestra virtud nos va llevando a ser personas más correctas día a día. Y no solamente estamos hablando de esa castidad sexual, estamos hablando también de todos los actos del hombre. El hombre tiene que ser casto en todas sus actuaciones. Esto quiere decir que su mentalidad, su pensamiento y su actuar tienen que ir conforme tanto a la sociedad como también a la moralidad y a la espiritualidad, o sea, a la vida con Dios. Continuemos con el otro. La integridad del don de sí. Numeral 2346. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios. Aquí nos habla entonces de la integridad del don de sí. La castidad es la forma de todas las virtudes. Es decir, la castidad, todas las virtudes, como decía yo ahora, todas nuestras acciones tienen que ir conforme a ser personas castas. Es decir, a ser personas correctas, en actuaciones correctas, que lleven tanto a un crecimiento de la sociedad como también lo lleven a uno a una fidelidad con Dios. La castidad va a conducir siempre a una práctica, a ser ante la sociedad, ante los prójimos, un testigo de esa fidelidad que tenemos en nuestra espiritualidad con Dios, de esa filiación con Dios. Es decir, nos empieza a mostrar como personas de Dios, como personas de bien, y separándolas, que las personas de bien no dejan de ser sexuados. Es que las personas de Dios son personas que, a pesar de que tenemos toda esa creación biológica, sabemos llevar o aprendemos a llevar una vida correcta.
y que muchas veces hay que sacrificar cosas buenas para hacer lo correcto. Muchas personas me preguntaban por qué antes Dios permitía que los reyes tuvieran varias mujeres. Sí, antes lo permitía así, pero es que la sociedad ha cambiado. Por eso Dios bendecía antes a los hombres con varias mujeres, con varias esposas. No había problema por ello. Pero la sociedad comenzó a cambiar. Y al cambiar la sociedad, pues tiene que evolucionar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va evolucionando igual que va evolucionando las personas, que va evolucionando el conocimiento que Dios nos da, la inteligencia que Dios nos da para este mundo. Que a pesar de todo, pues es una corta inteligencia, comparándola con la inteligencia de Dios. Esto es una inteligencia muy corta, pero a pesar de eso nos ha dado inteligencia para poder llevar, vivir y sobrepasar este valle de lágrimas. Ahora bien, esas buenas actuaciones se van complementando, van creando en el ser humano un medio de vida y un costumbrismo de vida. Por eso nosotros tenemos que tener la costumbre primero de la oración. Luego esa oración de costumbre va a aprender a ser cotidiana, que quiere decir parte de nuestra vida. Y luego eso se va uniendo en la fidelidad con Dios. Pero no quiere decir que porque seamos fieles a Dios o seamos personas de oración, dejemos la sexualidad de aparte. No, vivamos una sexualidad, participemos de la sexualidad y disfrutemos de la sexualidad porque es también un regalo de Dios. Continuemos con el otro. Numeral 2347. La virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos, a quien se dio totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad es promesa de inmortalidad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo, desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos. La amistad representa un gran bien para todos, conduce a la comunión espiritual. Bueno, la castidad, la virtud de la castidad se va desarrollando la amistad entre seres, no solamente de diferentes sexos, sino también del mismo sexo. Esto no quiere decir que la iglesia esté aprobando la homosexualidad acá, no. Está diciendo la amistad, es decir, cuando nosotros somos personas castas, podemos llevar una buena amistad con personas incluso del mismo sexo, sin necesidad de abusar precisamente de la sexualidad y sin necesidad de que personas del mismo sexo también resulten teniendo actividades sexuales. Esta castidad nos indica que nos podemos y aprendemos a comportarnos bien en todos los estados. En todos los estados nos indica esta castidad. Y una persona casta siempre se va acercando más al corazón de Dios. Una persona que lleve su espiritualidad, su oración, y en su oración tenga en cuenta su sexualidad, es una persona que se va acercando día a día más al corazón del Padre, más al corazón de Jesús. Y por ende va creando una sociedad más conforme. Nuestra sociedad se ha perdido mucho porque la sexualidad, primero que todo, se ha tomado ya pues como una especie de solamente placentera, solamente de vivencia por rato, y se ha tomado el libertinaje hacia las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de Dios. Y por ende, las personas solamente, mucha parte de la sociedad está tomando el libertinaje y está tomando a Dios por su cuenta y está creyendo a Dios según su cuenta y según lo que quiere. Y por ende, pues está practicando no solamente
el daño hacia los demás, hacia el prójimo, sino el daño propio. La castidad nos indica a permanecer siempre personas de bien. Esta castidad debe ir unida a la oración. Se debe pedir constantemente a Dios ser castos y obedientes. Cuando hablamos de San José como persona casta, hablamos de una persona de una castidad que se eligió en celibato, a pesar de que estaba con María. Esa castidad de San José es una castidad diferente a todos los matrimonios, porque él eligió ser célibe allí. Ser célibe no es solamente la persona que está sola, no, sino la que elige no tener relaciones. Pero esta clase de castidad de San José es una clase única de castidad. Nunca más se dio y nunca más se debe dar, porque las personas casadas no pueden vivir esa clase de castidad. La castidad de San José es un ejemplo único y no se repite más porque fue un mandato del Señor. Por eso cuando muchas personas escuchan la castidad se refieren a San José y dicen, no, es que para ser casto es no tener relación. No, la castidad de José es una castidad pedida por Dios. Es un mandato exclusivo del ángel Gabriel hacia él. Es decir, es un mandato exclusivo de Dios. Y él, en obediencia, pues sigue el mandato directo de Dios. Pero esa castidad es única. Por eso San José es un ejemplo único. Y ese ejemplo ya no se puede dar, o en los matrimonios no se debe dar, porque San Pablo, en la evolución ya de la Iglesia y el Espíritu, nos indica en la carta a los Corintios que la obligación de estar juntos no se puede quitar, no se puede negar, porque al negarse en esa obligación de unión, esa obligación sexual, Satanás entrará y los consumirá. Por eso San Pablo ya la toma como una obligación. Y muchas personas cuando le preguntan a uno, es que yo quiero vivir como San José, al estilo de San José, al ejemplo de San José. Y uno le pregunta, ¿y cuál es el ejemplo de San José? Y yo, no, yo tengo a mi esposa, la quiero mucho, pero a ejemplo de San José, preferí no tener relaciones con mi esposa. Esto es un error. Y hay muchos predicadores que inducen a ese error. Y hay que tener en cuenta a la inducción de ese error, porque si se tiene un sacramento matrimonial, como dice San Pablo, se debe poner de acuerdo para negarse esa obligación sexual. Y por poco tiempo después volveros a juntar, como dice San Pablo. Después de esta catequesis es muy bueno que lean esa primera carta de Corintios en el capítulo 7. Que complementen allí, porque San Pablo pide que esa castidad del matrimonio sea la unión. La castidad del casado es la unión y se puede separar por muy poco tiempo para evitar que Satanás los tiente y los consuma, porque esa es la palabra que utiliza allí San Pablo. Satanás los consume. Entonces aquellos que les han predicado mal dicen, siga el ejemplo de San José. Entren en oración con San José. Están atentando muchas veces contra el sacramento matrimonial. Y atentar contra el sacramento matrimonial es ir en contra tanto de su compromiso que ha hecho ante Dios, como cometiendo pecados. Si incumplo el compromiso, entro en desobediencia a Dios. Tenga mucho cuidado porque la castidad de San José es una castidad única. Y no se debe repetir, solamente fue para él. Para él. Y fue un mandato exclusivo de Dios, porque si no hubiese sido un mandato exclusivo de Dios, él no lo hubiese cumplido. Lo hubiese tomado
a María como mujer, como esposa, pero como fue un mandato exclusivo de Dios, él permanece en obediencia a Dios. Por eso esa castidad es única. Y muchas personas me han consultado, varones me han consultado, y yo he tenido que sacarlos del error, porque han sido aconsejados mal, porque ha venido por ahí en la iglesia una tradición. Está bien la fe a San José y está bien pedirle a San José, porque es uno de los mejores santos que tenemos, porque las virtudes de José no las tiene ningún otro santo. Pero seguir el ejemplo de José en esa parte de la castidad no está bien para las personas casadas. No está bien. No podemos comparar la santidad de José y el mandato exclusivo de Dios a José y el papel de José, tanto en la familia de Belén como en la iglesia. Ese papel de José no lo podemos tener ya ahí en adelante ningún otro ser humano, pues exclusivo para él. Y yo quiero dejar claro en eso, porque muchas personas que son seguidores o que piden a San José y que oran a San José han querido cometer ese error, porque es un error para una persona casada. Ahí es donde está. Pero sería muy bueno. Puede que sea bueno, pero es algo erróneo y ese error te induce al pecado sin querer queriendo. Y si alguien te predica eso, y si alguien está predicando eso, tengan mucho cuidado, porque pueden inducir al pecado contra el sacramento matrimonial. Pueden ir en contra de un sacramento de vida. Así que hay que tener mucho cuidado con esa clase a veces de decisiones, porque pensamos que la castidad de esos santos, así debemos seguir el ejemplo. Aquí nos dice que la castidad nos va llevando al ejemplo de Cristo. Cristo era único, es Dios. Y lo que hizo Cristo como Dios fue permanecer intacto como Dios. Y por eso nos dio el mejor ejemplo de castidad. Él eligió ser solo y lógicamente que no iba a adquirir un ser humano. No iba a pasar lo que pasa en las fábulas de las películas, que los dioses se unen con los humanos. O en la mitología griega. Eso se da en la mitología, en mitos, pero no en la realidad. Y Cristo es real, Cristo es un Dios real y no iba a hacer eso. Él permanecía casto y unido al Padre en la Trinidad. Así que por eso nos enseña aquí, aquí nos expresa que esa castidad es una amistad tanto con todo el prójimo, como también nos lleva a que sigamos esos parámetros de Jesucristo, que fue casto, llevó su vida en obediencia al Padre, y en todas sus acciones como Dios, sin error. Lógicamente que no cometió error, porque es la segunda persona de la Trinidad, pues sin error. Ahora, para seguir el ejemplo de Cristo, sin error, se necesita ahondar realmente en la oración. También hay muchas personas que prefieren estar solos porque creen que estando solos agradan a Dios. Y van en contra de sí mismos. Y al ir en contra de sí mismos, pues no están agradando a Dios. Entonces dicen, no, yo prefiero estar solo para dedicarme a oración, pero tienen angustia interna. Yo no estoy diciendo que tú no puedas elegir estar solo. Claro, como dice San Pablo, es mucho mejor estar solo. Pero cuando hay alegría en ello, cuando hay alegría en esa decisión, cuando hay tranquilidad, cuando hay paz en esa decisión, cuando la paz no está en esa decisión, es una decisión errónea. No agrada a Dios tampoco.
Es que yo me quedé solo porque es mejor solo que estar a toda hora peleando con una esposa o con una mujer o con un hombre. Y preferí quedarme solo, pero está angustiado por estar solo. Entonces, si ya estás angustia por estar solo, estás cometiendo un error. Ya no eres casto consigo mismo. Ya estás negándote algo que necesitas, que tu biología y que tu naturaleza te exige. Hay personas incluso que dicen, no, yo voy a separarme un fin de semana de mi esposa y me voy a separar una semana porque prometí castidad durante una semana. Y esas personas cometen un error. Porque si usted ha elegido su matrimonio, debe vivir casto en su matrimonio. Si usted ha elegido estar solo y realmente se siente tranquilo o tranquila con esa soledad y siente felicidad interna en esa soledad, entonces eligió bien. Eligió bien. Pero si usted eligió ser solo, simplemente, como dicen por ahí la mala palabra, por resabiado, usted eligió mal. Y usted le va a ir mal y lleva una castidad mal y por ende lleva una espiritualidad mala. Porque lleva una espiritualidad de engaño a sí mismo. Intenta engañarse a sí mismo. Y recuerde que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. Y que busquemos constantemente la felicidad. Y por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso la sexualidad es tan importante en nuestra vida. Es muy importante. Porque o nos une completamente a Dios o nos desune de Él. Pero no es por tener sexo que nos desunamos de Dios, sino porque no sabemos llevar esa vida sexual. Hay personas que han elegido, me quedo solo, yo no quiero a nadie, pero en su interior se sienten mal. No es una buena elección. Porque acuérdese que esa castidad nos lleva a vivir bien, particularmente. Por eso es mejor pedirle a Dios llevar una castidad de acuerdo a lo que sintamos realmente y lo que pensemos realmente, a lo que somos nosotros. Continuemos. Los diversos regímenes de la castidad. 2348. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta, según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Todo bautizado está llamado a vivir castamente. Pero nos dice la iglesia, todos estamos revestidos de Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo y por ende tenemos a Cristo. Y llevamos a Cristo como el ejemplo perfecto de su castidad. Es el ejemplo perfecto. Acuérdese que, bueno, Cristo no solamente llevaba su castidad, sino que Él era célibe, lógicamente, es Dios. Pero no miremos la castidad solamente como un celibato. Acuérdese que el celibato es no tener relaciones. No miremos a Cristo como nos indica aquí la iglesia, sino como ejemplo de castidad, ejemplo de persona, de un ser supremo. Lógicamente, que nosotros no vamos a hacer ni un cuarto de lo que es Cristo, pues Cristo es Dios, ¿cierto? Pero la persona de Cristo nos indica un ejemplo de cómo nosotros debemos buscar esa acción, de tratar y de pedirle al mismo Dios que nos ayude a llevar acciones castas. Pero aquí la iglesia dice, todos los fieles son llamados a una vida casta, pero según su estado de vida particular. Es lo que les vengo diciendo, según su estado de vida.
soltero como soltero, la viuda como viuda, el casado como casado y el célibe como célibe. Pero todos, según el estado de vida particular que elija, estamos llamados a ser castos, a verificar y a llevar una buena conducta. Y esta castidad nos llevará a una parte muy buena que se llama la santidad. Porque es que la santidad es la reunión de todas estas buenas acciones que nosotros tenemos. Bueno, entonces, aquí la iglesia nos indica que esa castidad la llevamos según nuestro estilo de vida particular. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.